Bajo las sábanas de lino de Osborne House, en la isla de Wight, un cuerpo dejó de respirar la noche del 22 de enero de 1901. No era un cuerpo cualquiera. Era el de la mujer que había gobernado un tercio del planeta durante 63 años, la reina Victoria, y en el instante en que su corazón se detuvo, comenzó también una operación de silencio que duraría más de un siglo. Los criados que entraron a esa habitación recibieron órdenes precisas antes de que el cuerpo se enfriara. Lo que vieron, lo que tocaron, lo que colocaron dentro del ataúd por instrucción expresa de la propia reina, jamás debía llegar a los periódicos. Cartas quemadas. Objetos ocultos entre los pliegues del sudario. Un secreto tan incómodo para la corona que ni su propio hijo, convertido en rey esa misma noche, pudo tolerar que sobreviviera al papel. ¿Qué llevaba realmente Victoria en su ataúd, escondido bajo flores y coronas que ningún fotógrafo pudo captar? ¿Por qué los médicos que la atendieron en sus últimas horas dejaron constancias contradictorias que nunca se reconciliaron en público? Durante generaciones, los archivos reales mantuvieron cerrada esa habitación de enero, y todavía hoy existen documentos que la familia real se niega a abrir por completo. Esta es la historia que la versión oficial prefirió no contar. La de una mujer que gobernó un imperio, pero que hasta en su propia muerte impuso condiciones capaces de incomodar a la corona durante 125 años. Para entender lo que ocurrió esa noche, hay que situarse primero en la casa. Osborne House se levanta en la isla de Wight, frente a la costa sur de Inglaterra, rodeada de jardines en terraza que descienden hacia el mar. La reina Victoria y su esposo, el príncipe Alberto, la mandaron construir entre 1845 y 1851 como refugio lejos del protocolo de Londres. 40 años después de la muerte de Alberto, aquella misma casa se había convertido en el lugar donde Victoria pasaba los inviernos más duros, rodeada de retratos de un marido al que nunca dejó de llorar en público. Fue allí, y no en ningún palacio de la capital, donde su cuerpo empezó a apagarse. Los primeros signos llegaron en diciembre de 1900. Victoria tenía 81 años y arrastraba desde hacía tiempo una salud frágil. Cataratas que la habían dejado casi ciega, reumatismo que le impedía caminar sin ayuda y un corazón que sus médicos vigilaban con una discreción absoluta. Sir James Reed, su médico personal desde hacía más de 20 años, anotó en su diario privado un deterioro constante del apetito y la memoria durante las últimas semanas del año. La reina que había gobernado un tercio del planeta apenas podía sostener una pluma. Ese contraste entre el poder simbólico que representaba y la fragilidad real de su cuerpo es la primera imagen que hay que retener. El 9 de enero de 1901, Reed registró que Victoria mostraba confusión al hablar y dificultad para reconocer a quienes la rodeaban. El 17 de enero, la reina firmó su último documento oficial, un gesto que a sus médicos les costó semanas explicar, como una hazaña de voluntad más que de salud. 2 días después, sus piernas comenzaron a hincharse y su respiración se volvió irregular. Reed envió entonces telegramas urgentes a Londres y a Berlín. La familia, dispersa por media Europa, empezó a converger sobre la pequeña isla. Entre los que llegaron estaba su hijo mayor, el príncipe de Gales, que en cuestión de horas se convertiría en el rey Eduardo VII. También llegó su nieto, el Kaiser Guillermo, segundo de Alemania, que cruzó el Canal de la Mancha en un viaje relámpago pese a la tensa relación diplomática entre ambos países en aquellos años. Las princesas Beatriz y Luisa, hijas menores de Victoria, ya se encontraban en Osborne y apenas se separaron de su cabecera durante los últimos días. La habitación donde la reina agonizaba no era grande. Paredes cubiertas de retratos familiares, una cama con dosel,
y una ventana que daba directamente a los jardines que ella misma había diseñado décadas atrás junto a Alberto. En esa habitación, con esas personas, se decidió buena parte de lo que el público jamás llegaría a conocer. El 22 de enero, alrededor de las 6:30 de la tarde, la reina Victoria dejó de respirar. Había reinado durante 63 años y 216 días, un periodo que hasta entonces ningún monarca británico había alcanzado. Su muerte cerraba una era completa, la que los historiadores llamarían, precisamente por ella, la era victoriana. Pero mientras las campanas empezaban a doblar en Londres y los periódicos preparaban ediciones especiales, dentro de esa misma habitación de Osborne House se estaba produciendo algo que no aparecería en ninguna portada. Sir James Reed, siguiendo instrucciones que la propia reina le había dejado por escrito años antes, comenzó a preparar el cuerpo siguiendo un protocolo que él mismo describiría después como el más extraño de toda su carrera médica. Lo que se dijo esa noche a la prensa fue una versión cuidadosamente pulida. Una muerte apacible, rodeada de amor familiar, con la reina en paz consigo misma. Esa versión no era del todo falsa, pero tampoco era completa. Existían instrucciones selladas, objetos que debían colocarse en el ataúd sin que nadie de fuera del círculo más íntimo lo supiera, y una serie de decisiones médicas que generarían discrepancias silenciosas entre los propios doctores presentes. Reed guardó esos detalles en cartas privadas que su familia mantendría fuera del alcance público durante generaciones. El futuro rey Eduardo VII, por su parte, dejó claro desde esa misma noche que ciertos asuntos no debían trascender jamás los muros de Osborne House. Durante las horas siguientes a la muerte, el personal de la casa recibió órdenes estrictas sobre quién podía entrar en la habitación y qué podía decirse fuera de ella. Se trataba de un protocolo inusualmente cerrado, incluso para los estándares de secretismo de la monarquía británica de la época. ¿Qué necesitaba ocultar una reina que ya no tenía nada que perder ni ambición que proteger? ¿Por qué su propio hijo, convertido en monarca esa misma tarde, se involucró personalmente en decidir qué se sabría y qué no sobre los últimos instantes de su madre? Las respuestas empiezan a esbozarse en los diarios privados de quienes estuvieron presentes, documentos que permanecieron cerrados en archivos reales durante más de un siglo. Lo cierto es que la Victoria que el imperio despidió en público y la Victoria que agonizó realmente en aquella habitación, con vistas al mar, no siempre coinciden. La distancia entre ambas versiones es exactamente el territorio que este documental recorre a partir de aquí. Dato por dato, testimonio por testimonio. Osborne House sigue en pie hoy, abierta a los visitantes que pasean por sus jardines sin imaginar del todo lo que ocurrió en esa habitación concreta. Pero antes de adentrarnos en los objetos ocultos en el ataúd y en las órdenes que nadie debía conocer, conviene detenerse en cómo la corona construyó hora a hora la historia oficial que el mundo terminó por creer. El 23 de enero de 1901, apenas unas horas después de la muerte, el Palacio de Buckingham hizo pública una declaración breve y cuidadosamente redactada. La reina Victoria había fallecido en paz, rodeada de sus hijos y nietos, tras una vida entregada al servicio de su pueblo. La frase se repitió en periódicos de todo el imperio, desde Londres hasta Calcuta, desde Ottawa hasta Sídney. Nadie en esos titulares mencionó la confusión de los últimos días, ni la parálisis parcial que Reed había registrado en sus notas privadas, ni las horas de agonía con dificultad respiratoria que precedieron al último aliento. La imagen que el público recibió fue la de una anciana serena que se apagaba como una vela, sin sobresaltos. Esa imagen no era invención pura. Existía un fondo de verdad. La reina, en efecto, estuvo acompañada por su familia y no sufrió una muerte violenta ni súbita. Pero entre la verdad completa
y la verdad publicada mediaba un ejercicio de selección deliberado, dirigido personalmente por quien en cuestión de horas se convertiría en el rey Eduardo VII. Los archivos del palacio muestran que se revisó cada comunicado antes de su publicación, palabra por palabra, con instrucciones explícitas sobre qué detalles médicos podían filtrarse y cuáles debían desaparecer por completo. Sir James Reed, el médico que había atendido a Victoria durante más de 2 décadas, se convirtió en guardián de una información que, según sus propias cartas, le pesaría durante el resto de su vida. Lo que Reed nunca contó a la prensa fue que 3 días antes de morir, la reina le entregó instrucciones selladas sobre cómo debía prepararse su cuerpo tras la muerte. Estas instrucciones no formaban parte de ningún protocolo real conocido hasta entonces. Reed las guardó junto a un sobre lacrado que solo debía abrirse en el momento del fallecimiento, y que contenía una lista precisa de objetos que debían colocarse en el ataúd antes del cierre definitivo. La existencia de ese sobre no se mencionó jamás en ningún comunicado oficial. Solo saldría a la luz muchas décadas después, cuando los historiadores tuvieron acceso parcial a los diarios personales del médico. Entre quienes conocían estos detalles reinaba un silencio disciplinado. Las princesas Beatriz y Luisa, presentes en la habitación durante los últimos instantes, recibieron instrucciones directas de no comentar con nadie, fuera del círculo íntimo, lo que habían presenciado. El propio Kaiser Guillermo II, pese a su cercanía emocional con la abuela moribunda, fue mantenido al margen de ciertas conversaciones entre Reed y el futuro rey. La Casa Real Británica había perfeccionado, a lo largo de generaciones, un mecanismo de control informativo que en 1901 funcionó con precisión quirúrgica. Cada palabra que llegaba a la prensa pasaba antes por al menos 3 filtros dentro del propio palacio. Esta gestión del relato no respondía únicamente a un deseo de proteger la intimidad familiar. Victoria representaba, incluso muerta, un símbolo político de primer orden para un imperio que en ese momento controlaba aproximadamente 1/4 parte de la población mundial. Cualquier detalle que sugiriera debilidad, confusión o decisiones inusuales en sus últimos días podía interpretarse como una fisura en la solidez de la corona en un momento de transición delicada. Eduardo VII, que llevaba más de medio siglo esperando el trono, necesitaba proyectar continuidad y firmeza desde el primer minuto de su reinado. Controlar la narrativa de la muerte de su madre era, en ese sentido, también una forma de consolidar su propio poder recién estrenado. Pero toda gran historia tiene un lado que rara vez aparece en los folletos. Los diarios privados de Reed, publicados de forma fragmentaria, décadas más tarde por sus descendientes, revelan un ambiente mucho más tenso del que sugería el comunicado oficial. Según sus anotaciones, hubo desacuerdos entre los médicos presentes sobre el tratamiento a seguir en los últimos días, y al menos un episodio en el que la propia reina, en un momento de lucidez, pidió explícitamente que no se prolongara su sufrimiento con intervenciones adicionales. Esa petición, de haberse hecho pública en 1901, habría generado un debate incómodo en una sociedad donde la eutanasia ni siquiera tenía nombre reconocido en el discurso público. Reed optó por omitirla de cualquier informe destinado a ojos ajenos al círculo familiar. Hubo también discrepancias sobre la causa exacta del deterioro final. Mientras algunos médicos hablaban de un fallo cardíaco relacionado con la edad avanzada, otros apuntaban a complicaciones derivadas de una hemorragia cerebral menor ocurrida días antes y nunca confirmada del todo. Estas diferencias de criterio, documentadas en cartas privadas entre los propios doctores, jamás se resolvieron de manera pública. El certificado de defunción oficial se limitó a términos generales, una fórmula diplomática que evitaba comprometerse con un diagnóstico específico. Para una reina cuya vida entera había sido objeto de escrutinio público, su muerte terminó envuelta en una ambigüedad médica deliberada. El contraste entre el relato oficial y la realidad documentada no terminaba en la habitación de Osborne House.
se extendía a los preparativos del cuerpo, un proceso que Reed supervisó personalmente y que incluyó decisiones que jamás llegaron a conocimiento público durante generaciones. ¿Qué contenía exactamente ese sobrelacrado que la reina había entregado días antes de morir? ¿Por qué motivo Eduardo VII consideró necesario mantener bajo llave, durante más de un siglo, ciertos documentos relacionados con el amortajamiento de su propia madre? Las respuestas empiezan a tomar forma en el instante en que Reed, ya a solas con el cuerpo de la reina, abrió finalmente esas instrucciones selladas y comprendió el alcance real de lo que se le pedía. Cuando Sir James Reed abrió el sobre lacrado que la reina Victoria le había entregado días antes de morir, encontró instrucciones escritas de su puño y letra con un nivel de detalle que sorprendió incluso a un médico acostumbrado a la meticulosidad de la corte. La reina especificaba, punto por punto, cómo debía vestirse su cuerpo, qué objetos debían acompañarla dentro del ataúd y, sobre todo, quién tenía permiso para verla sin ropa durante el proceso de amortajamiento. Esta última condición no era un capricho menor. Victoria exigía que solo Reed y un reducido número de sirvientas de absoluta confianza estuvieran presentes en ese momento, excluyendo explícitamente a cualquier miembro varón de la familia, incluido su propio hijo, el ya proclamado Rey Eduardo VII. El motivo de esa exigencia se aclaró en cuanto Reed comenzó a seguir las instrucciones al pie de la letra. Bajo su vestido blanco de viuda, tal como había ordenado que se le vistiera, la reina llevaba puesto un anillo de bodas que no era el que Alberto le había regalado en 1840. Se trataba de una alianza distinta, más sencilla, que Victoria usaba en privado desde hacía años sin que la mayoría de su entorno lo supiera. Reed, siguiendo la lista, debía asegurarse de que ese anillo permaneciera en su dedo hasta el cierre del ataúd. Ningún comunicado oficial mencionó jamás esta pieza, y su origen exacto quedaría como uno de los detalles más discutidos por los historiadores que décadas después tuvieron acceso fragmentario a los diarios de Reed. Las instrucciones también especificaban cómo debía organizarse físicamente el interior del ataúd. Victoria pidió que se colocaran a su alrededor fotografías, cartas y pequeños objetos personales, dispuestos en un orden preciso que ella misma había diseñado años atrás, mucho antes de que su salud comenzara a deteriorarse. Entre estos objetos se encontraba una bata de Alberto, guardada durante 4 décadas desde su muerte en 1861, y un molde de yeso de la mano de su esposo, que la reina había conservado en su habitación durante todos esos años como recordatorio físico y constante de su ausencia. Reed debía colocar estos objetos de manera que quedaran ocultos bajo las flores y los ornamentos oficiales, invisibles para cualquier fotógrafo o periodista que pudiera acceder posteriormente a alguna imagen del féretro. La dimensión de este ritual privado contrastaba enormemente con la solemnidad pública que rodearía el funeral pocos días después. Mientras la corona preparaba una ceremonia de Estado con desfiles militares y representantes de toda Europa, dentro del ataúd se estaba construyendo, en secreto, un santuario personal dedicado exclusivamente a la memoria de un hombre muerto 40 años antes. Esta dualidad entre el monumento político y el altar íntimo revela una faceta de Victoria que la imagen pública de reina imperial rara vez permitió mostrar. Detrás del símbolo de poder había una viuda que jamás había dejado de organizar, en secreto, su propio duelo. Reed documentó en sus notas privadas la tensión que sintió al ejecutar estas órdenes. Como médico y como súbdito, entendía la necesidad de obedecer los deseos expresos de la soberana. Pero también era consciente de que algunos de esos objetos, si llegaban a conocerse, podían generar preguntas incómodas sobre la vida privada de la reina que la corona preferiría evitar en un momento de transición política tan delicado. Por ello,
Una vez completado el proceso, Reed se comprometió por escrito a no revelar los detalles del amortajamiento, salvo autorización expresa de la familia real. Ese compromiso se mantuvo prácticamente intacto durante el resto de su vida, y solo sus descendientes, generaciones después, permitirían el acceso parcial a sus diarios. Pero toda gran historia tiene un lado que rara vez aparece en los folletos. Entre los documentos que Reed guardó bajo estricta reserva, figuraba una segunda lista, más breve, que la reina había redactado por separado y que contenía instrucciones sobre un objeto muy concreto. Un mechón de cabello que no pertenecía a ningún miembro de su familia consanguínea. Reed no incluyó ese elemento en la primera fase del amortajamiento, y en sus notas reconoció haber dudado varios minutos antes de decidir qué hacer con esa petición. La reina había sido extremadamente precisa sobre dónde debía colocarse ese mechón dentro del ataúd, y sobre la necesidad de que quedara completamente oculto de cualquier mirada, incluida la de su propio hijo. Esta segunda lista introducía además una fotografía, guardada por la reina durante años en un cajón cerrado, con llave de su escritorio personal en Osborne House. La imagen mostraba a un hombre que no era Alberto, y que, sin embargo, había ocupado un lugar central en la vida cotidiana de Victoria durante más de 2 décadas tras la muerte de su esposo. Reed, consciente de la sensibilidad del asunto, optó por completar esta parte del ritual sin testigos adicionales, apenas acompañado por una sola sirvienta de máxima confianza que trabajaba en la Casa Real desde hacía más de 30 años. Ninguno de los dos comentaría jamás públicamente lo que hicieron esa tarde en la habitación de Osborne House. Cuando el ataúd finalmente se cerró, contenía una combinación de objetos que ningún comunicado real mencionaría jamás. Un molde de yeso, una bata desgastada por el tiempo, cartas dobladas con esmero, un anillo secreto y, ocultos bajo todo lo demás, el mechón y la fotografía que Reed había colocado siguiendo instrucciones que consideraba las más delicadas de toda su carrera. La familia real, informada solo parcialmente de estos detalles, aprobó el cierre del féretro sin insistir en revisar su contenido exacto. ¿Quién era realmente el hombre de esa fotografía que la reina insistió en llevarse a la tumba, oculto incluso a los ojos de su propio hijo? ¿Y por qué motivo, más de 4 décadas después de enviudar, Victoria seguía necesitando ocultar objetos vinculados a su vida privada con el mismo cuidado con que un Estado protege sus secretos más sensibles? La respuesta muma a esa pregunta llevaría el nombre de un hombre que la corona jamás quiso ver mencionado junto al de la reina. El hombre de la fotografía que Reed ocultó en el ataúd se llamaba John Brown, y su nombre era conocido por toda la corte británica, aunque pocos se atrevían a pronunciarlo delante de la familia real. Brown había llegado al servicio de la reina como mozo de establos en la finca de Balmoral, en Escocia, mucho antes de que Alberto muriera en 1861. Tras la muerte del príncipe consorte, cuando Victoria se sumió en un luto tan profundo que llegó a recluirse durante años de la vida pública. Fue precisamente Brown quien logró sacarla, poco a poco, de ese aislamiento. La acompañaba a caballo, gestionaba su seguridad personal y, según decenas de testimonios de la época, se convirtió en la única persona capaz de hacerla reír en las décadas posteriores a su viudez. La cercanía entre ambos generó rumores desde el principio. El personal de palacio comenzó a llamarla, a sus espaldas, la señora Brown, una expresión que jamás se imprimió en ningún periódico serio de la época, pero que circulaba con insistencia en los salones de Londres. Los hijos de Victoria, especialmente el futuro Eduardo VII, veían con creciente incomodidad la influencia que aquel hombre de origen humilde ejercía sobre su madre. Brown no ocultaba su franqueza. Se dirigía a la reina con una familiaridad que ningún otro miembro del servicio
se habría permitido. Y en más de una ocasión corrigió públicamente su comportamiento en actos oficiales, algo impensable para cualquier otro sirviente de la Casa Real Británica. La relación duró prácticamente 2 décadas, hasta la muerte del propio Brown en 1883. Victoria, devastada, encargó una biografía sobre su vida y llegó a plantear la publicación de un libro de memorias centrado en su amistad con él. Un proyecto que finalmente abandonó tras la insistencia de sus asesores más cercanos. Ordenó también que se le levantara una estatua en Balmoral y que se colocara una placa conmemorativa en su honor, decisiones que provocaron malestar en buena parte del entorno cortesano. Para muchos historiadores actuales, la magnitud de ese duelo solo se explica si la relación entre ambos fue mucho más profunda de lo que la versión oficial de la época estuvo dispuesta a admitir. Lo que ocurrió después de la muerte de Brown resulta especialmente revelador sobre el nivel de control que la familia real ejerció sobre este episodio. Nada más fallecer Victoria en 1901, Eduardo VII ordenó destruir la mayor parte de la correspondencia entre su madre y Brown, además de retirar de Balmoral numerosos objetos y recuerdos vinculados a él. Se calcula que se quemaron cientos de cartas en los días posteriores al funeral, un proceso llevado a cabo con discreción absoluta y sin registro documental detallado de lo que exactamente se destruyó. Esta destrucción sistemática, ordenada por el propio hijo de la reina, constituye uno de los borrados de archivo más significativos de la historia moderna de la monarquía británica. En ese contexto, la instrucción secreta que Victoria dejó a Reed cobra un significado mucho más claro. La reina, consciente de que su hijo intentaría eliminar cualquier rastro público de su relación con Brown, decidió asegurarse de que al menos un vestigio físico de esa amistad la acompañara para siempre, fuera del alcance de cualquier intento de borrado posterior. El mechón de cabello y la fotografía que Reed colocó en el ataúd, ocultos bajo flores y ornamentos, pertenecían efectivamente a John Brown. Era un gesto final de la reina para preservar, en el único lugar donde nadie podría intervenir después de su muerte, la memoria de un hombre al que la corona quería borrar de la historia oficial. Pero toda gran historia tiene un lado que rara vez aparece en los folletos. Sir James Reed, al ejecutar esta orden, se colocó en una posición extremadamente delicada frente al nuevo rey. Sus propios diarios revelan que temió las consecuencias de obedecer a una reina ya fallecida por encima de los deseos implícitos de su sucesor. Optó, sin embargo, por cumplir la voluntad de Victoria hasta el final, considerando que su lealtad como médico personal debía prevalecer sobre cualquier presión política futura. Esa decisión, tomada en absoluta soledad frente al cuerpo de la reina, terminaría siendo uno de los actos de resistencia silenciosa más significativos de todo el proceso funerario. Eduardo VII, según los registros disponibles, nunca llegó a saber con certeza qué objetos exactos acompañaban a su madre bajo tierra. El ataúd se selló antes de que ningún miembro de la familia inspeccionara su contenido de manera exhaustiva. Y Reed mantuvo silencio absoluto sobre los detalles durante el resto de su vida. Solo décadas después, cuando sus descendientes permitieron el acceso parcial a sus notas privadas, los historiadores pudieron reconstruir con precisión lo que realmente ocurrió aquella tarde en Osborne House. Para entonces, la mayoría de los protagonistas directos de la historia ya habían muerto. Y la versión oficial de una reina que jamás tuvo secretos inconfesables llevaba más de 100 años instalada en la memoria colectiva. Este episodio ilustra con claridad el mecanismo que atravesaría toda la gestión de la muerte de Victoria: la distancia entre lo que la familia real quería que se recordara y lo que realmente sucedió en la intimidad de sus últimos días. John Brown fue borrado de los registros oficiales, sus cartas destruidas, su memoria silenciada durante generaciones en los relatos autorizados de la vida de la reina. Y sin embargo, un fragmento físico de esa relación descansa hasta hoy bajo tierra, en un lugar que ni siquiera el propio rey Eduardo VII
pudo controlar. ¿Qué otros objetos, además del anillo secreto mencionado en instrucciones previas, permanecen ocultos en ese mismo ataúd, sin que la corona haya reconocido jamás su existencia? La respuesta a esa pregunta conduce a un segundo nombre, distinto de Brown, que también aparece vinculado a los objetos personales que Victoria decidió llevarse consigo. El segundo nombre, que conecta con los objetos ocultos en el ataúd de la reina Victoria, pertenece a Abdul Karim, un joven originario de Agra, en la India británica, que llegó al servicio de la corona en 1887. Karim tenía entonces 24 años y fue enviado a Inglaterra como parte de un pequeño grupo de sirvientes indios destinado a atender el jubileo de oro de la reina, que celebraba 50 años de reinado. Lo que comenzó como una función protocolaria de servicio doméstico se transformó, en cuestión de meses, en una de las relaciones más cercanas e influyentes de los últimos años de vida de Victoria. La reina, entonces con 68 años, quedó fascinada por la posibilidad de aprender de primera mano sobre la cultura, la lengua y la religión de la India, un territorio que gobernaba desde la distancia, pero que jamás había visitado. En pocos meses, Karim pasó de servir mesas a convertirse en su munshi, término que en urdu designa a un maestro o secretario personal. Victoria le pidió que le enseñara urdu, idioma que llegó a practicar con regularidad en sus diarios privados durante más de una década. Le otorgó habitaciones junto a las suyas, tanto en Windsor como en Osborne House, y ordenó que se le tratara con un rango muy superior al de cualquier otro sirviente de la casa real. Esta promoción generó una hostilidad inmediata entre el resto del servicio, y sobre todo entre los hijos de la reina, que consideraban humillante que un hombre de origen tan modesto ocupara una posición tan próxima al trono. Los informes de la época documentan quejas explícitas de varios miembros de la familia sobre el trato preferencial que Karim recibía en cada residencia real. La tensión escaló considerablemente cuando Victoria decidió otorgarle tierras en la India, un título honorífico y el privilegio de recibir correspondencia oficial de asuntos indios antes que cualquier funcionario del gobierno colonial. Sir Henry Ponsonby, secretario privado de la reina y posteriormente su sucesor, intentaron en repetidas ocasiones moderar la influencia de Karim, alegando motivos de seguridad y protocolo. Victoria respondió a estas presiones con una firmeza inusual, llegando a amenazar con medidas drásticas contra cualquier miembro de la corte que tratara a su munshi con desprecio. Este pulso entre la voluntad personal de la reina y las convenciones rígidas de la aristocracia británica se prolongó durante más de una década, sin que ninguna de las dos partes cediera de manera definitiva. Entre los objetos que Victoria conservó de esta relación se encontraba un anillo de diseño sencillo, distinto por completo al que había pertenecido a Alberto, y también distinto al que Reed identificó como parte de la lista secreta vinculada a John Brown. Este anillo, según los registros personales de la reina, había sido un regalo del propio Karim, entregado durante uno de los aniversarios de su llegada al servicio real. Victoria lo llevaba con frecuencia en privado, aunque evitaba mostrarlo en actos públicos donde su presencia pudiera generar comentarios adicionales sobre una relación ya de por sí sometida a un intenso escrutinio cortesano. Las instrucciones que dejó a Reed incluían una mención específica sobre este segundo anillo, aunque redactada con mayor ambigüedad que las referidas a los objetos de Brown, como si la propia reina hubiera anticipado un nivel distinto de sensibilidad política en torno a este vínculo. La diferencia de trato entre ambos casos resulta reveladora del contexto histórico en el que se desarrollaron. La relación con Brown, pese a la incomodidad que generaba en la familia, se enmarcaba dentro de un modelo cultural conocido para la aristocracia británica. El vínculo entre una señora y su sirviente de confianza, aunque poco convencional, encontraba cierto precedente en otras casas nobles europeas. La cercanía con Karim, en cambio, se producía en un contexto de dominio colonial sobre la India, en un momento donde las jerarquías raciales
estaban profundamente institucionalizadas dentro del propio Imperio británico. Para buena parte de la corte, la posición de Karim representaba una transgresión mucho más grave de las normas sociales vigentes que cualquier vínculo previo de la reina. Pero toda gran historia tiene un lado que rara vez aparece en los folletos. Nada más morir Victoria en enero de 1901, Eduardo VII actuó con una rapidez notable respecto a Abdul Karim. En cuestión de días, ordenó que se registraran sus habitaciones en Windsor y que se confiscara toda la correspondencia que había mantenido con la reina a lo largo de casi 14 años. Se calcula que se destruyeron centenares de cartas bajo supervisión directa del nuevo rey, siguiendo un patrón muy similar al aplicado meses atrás con los documentos vinculados a Brown. Karim fue enviado de regreso a la India casi de inmediato, despojado de buena parte de los privilegios que había acumulado durante más de una década de servicio a la reina. Este doble episodio de destrucción documental, primero con los papeles de Brown y después con los de Karim, revela un patrón sistemático por parte de Eduardo VII. Eliminar cualquier rastro escrito de las relaciones personales más cercanas de su madre que pudieran generar interpretaciones incómodas para la imagen pública de la monarquía. Los historiadores que décadas después intentaron reconstruir estos vínculos tuvieron que recurrir a fuentes indirectas, diarios de terceros y fragmentos de correspondencia que escaparon a la quema sistemática ordenada desde el trono. La reina, que dejó instrucciones tan detalladas sobre su propio amortajamiento, sabía con toda probabilidad que su hijo intentaría borrar estas relaciones de la memoria histórica. Y por ello, se aseguró de que ciertos objetos permanecieran fuera de su alcance para siempre. ¿Cuántos documentos exactos se perdieron en esa doble destrucción ordenada por Eduardo VII durante los primeros meses de 1901? ¿Y qué otros detalles sobre la vida privada de la reina desaparecieron junto con esas cartas quemadas en las chimeneas de Windsor y Osborne House? Mientras la corona gestionaba en público la imagen de una transición ordenada y solemne, tras bastidores se libraba una batalla silenciosa por controlar qué parte de la vida de Victoria sobreviviría al paso del tiempo. Esa batalla, sin embargo, no se limitaba a los objetos y las cartas. También alcanzaba directamente a los propios médicos que habían atendido a la reina en sus últimas semanas de vida. Alrededor del lecho de la reina Victoria, durante sus últimas semanas de vida, no trabajó un solo médico, sino un equipo completo de especialistas convocados desde distintos puntos del país. Además de Sir James Reed, participaron en el diagnóstico final el Dr. Douglas Powell, especialista en enfermedades respiratorias, y Sir Thomas Barlow, uno de los internistas más reconocidos de Londres en aquella época. A ellos se sumó, en calidad de consulta, el Dr. Richard Douglas Powell, cuya presencia se solicitó específicamente por su experiencia previa en pacientes de edad avanzada con complicaciones cardíacas. 4 médicos, cada uno con una especialidad distinta, examinaron a la misma paciente durante los mismos días, y sin embargo sus conclusiones sobre la causa exacta del deterioro nunca llegaron a coincidir del todo en los documentos que se conservan. Reid sostenía, según sus propias anotaciones, que el cuadro clínico apuntaba principalmente a una arteriosclerosis avanzada, es decir, un endurecimiento progresivo de las arterias que habría reducido de forma constante el flujo de sangre al cerebro durante los últimos meses de vida de la reina. Esta hipótesis explicaba la confusión mental, la pérdida de memoria y los episodios de desorientación que Victoria mostró de manera creciente desde diciembre de 1900. Barlow, sin embargo, defendía una interpretación distinta. Consideraba que el deterioro respondía sobre todo a un fallo renal progresivo, agravado por la edad y por la escasa movilidad de la reina en sus últimos años. Ambos médicos, respetados profesionalmente el uno al otro, mantuvieron correspondencia privada en la que expresaban desacuerdos que jamás trascendieron a ningún informe conjunto firmado por los 4 especialistas.
El desacuerdo se agudizó especialmente respecto a un episodio ocurrido la noche del 20 de enero, 2 días antes de la muerte de la reina. Según las notas de Powell, Victoria sufrió esa noche una pérdida transitoria de conciencia que él interpretó como un pequeño episodio cerebrovascular, mientras que Reed lo describió en sus propios registros como un simple agotamiento extremo derivado de la falta de sueño y de alimentación adecuada durante los días previos. Esta discrepancia no era meramente técnica. Determinar si la reina había sufrido o no un episodio cerebral con implicaciones neurológicas podía cambiar radicalmente cómo se explicaría después su estado de confusión a la familia y eventualmente al público. Los 4 médicos optaron finalmente por un lenguaje deliberadamente ambiguo en cualquier comunicación que pudiera salir de la habitación. Esta ambigüedad se trasladó directamente al certificado de defunción, un documento breve que evitó cualquier término técnico específico y que se limitó a señalar un fallecimiento por causas naturales asociadas a la edad avanzada. Para los estándares médicos de la época, esta fórmula resultaba inusualmente vaga tratándose de la paciente más importante del Imperio Británico. Historiadores de la medicina que han revisado posteriormente los diarios privados de los 4 médicos coinciden en que existía suficiente información clínica como para redactar un diagnóstico mucho más preciso. La decisión de no hacerlo respondió, según estas mismas fuentes, a una petición directa del entorno más cercano a Eduardo VII, interesado en evitar cualquier debate público sobre la salud mental de la reina en sus últimos meses de vida. Este interés por evitar el debate no era infundado. Circulaban ya desde hacía años rumores sobre episodios de confusión y comportamiento errático de la reina, alimentados en parte por su reclusión prolongada tras la muerte de Alberto, y más adelante por su cercanía con figuras como John Brown y Abdul Karim. Reconocer públicamente un deterioro cognitivo significativo en sus últimas semanas habría reforzado esos rumores en un momento en que la corona necesitaba proyectar estabilidad ante la sucesión. Barlow, en una carta privada a un colega, fechada apenas una semana después del funeral, expresó su incomodidad por lo que consideraba una simplificación excesiva del cuadro clínico real de la reina, aunque reconoció comprender las razones políticas detrás de esa decisión. Pero toda gran historia tiene un lado que rara vez aparece en los folletos. Existe un cuarto documento, menos conocido que los diarios de Reed o la correspondencia de Barlow, redactado por el Dr. Powell apenas 48 horas después de la muerte de la reina. En ese documento, dirigido exclusivamente a sus propios archivos personales y nunca compartido oficialmente con la familia real, Powell detallaba una serie de síntomas que, en su opinión, sugerían un cuadro más complejo que la simple decadencia asociada a la edad. Mencionaba episodios de rigidez muscular, alteraciones en el ritmo cardíaco registradas durante la última semana y una pérdida de peso considerable en un periodo muy corto de tiempo. Powell nunca publicó estas observaciones ni las convirtió en parte de ningún informe oficial, pero sus descendientes conservaron el documento durante casi un siglo antes de facilitarlo a un grupo de investigadores especializados en historia de la medicina victoriana. El acceso a este documento, ya en pleno siglo XXI, permitió a los historiadores reconstruir un panorama médico mucho más matizado que el ofrecido por el escueto certificado de defunción de 1901. Según el análisis conjunto de estos especialistas, es probable que Victoria sufriera una combinación de factores: cierto grado de arteriosclerosis, complicaciones renales relacionadas con la edad, y posiblemente algún episodio cerebrovascular menor en sus últimos días de vida. Ninguno de estos elementos por separado explicaría de forma completa el cuadro clínico descrito por los 4 médicos, pero juntos ofrecen una imagen mucho más cercana a la realidad que la fórmula genérica publicada en su momento. Aún así, sin una autopsia completa y detallada, cualquier reconstrucción actual sigue dependiendo en gran medida de interpretación y no de certeza absoluta. ¿Qué otros detalles quedaron fuera de los diarios que sí llegaron a conocerse públicamente y que tal vez aún permanecen guardados
en archivos privados de familias vinculadas a la corte de 1901? ¿Por qué el propio proceso de autopsia, si es que llegó a realizarse con el rigor que la importancia de la paciente exigía, generó tanta resistencia dentro del propio palacio? La respuesta a esta segunda pregunta conduce directamente a uno de los episodios más controvertidos de todo el proceso posterior a la muerte de la reina, un procedimiento médico que la corona intentó mantener en un nivel de discreción absoluta. En el Reino Unido de 1901, la realización de una autopsia sobre el cuerpo de un monarca no era un procedimiento habitual ni exigido por ninguna ley. La tradición real prefería, en la mayoría de los casos, evitar cualquier intervención invasiva sobre el cuerpo tras la muerte, priorizando la preservación de la imagen del difunto para el velatorio público y el funeral de Estado. Sin embargo, ante las discrepancias médicas ya registradas entre Reed, Barlow y Powell, se planteó dentro del círculo más estrecho de la familia la posibilidad de realizar un examen post-mortem limitado, orientado únicamente a confirmar la causa del fallecimiento sin comprometer la apariencia externa del cuerpo. La decisión final correspondía a Eduardo VII, y su respuesta inicial fue de una reticencia notable. Según los registros conservados por Reid, el nuevo rey consideraba que cualquier intervención adicional sobre el cuerpo de su madre resultaba innecesaria y potencialmente indigna para una figura de su estatura histórica. Barlow, sin embargo, insistió en la conveniencia de al menos examinar el estado del corazón y los riñones, órganos sobre los que existían las mayores discrepancias diagnósticas entre el equipo médico. Tras varias conversaciones privadas de las que no quedó registro oficial completo, Eduardo VII autorizó finalmente un procedimiento muy restringido, realizado la madrugada del 24 de enero, apenas 2 días después de la muerte de la reina y antes de que su cuerpo fuera trasladado para el velatorio público en la isla de Wight. El procedimiento se llevó a cabo en una sala anexa a la habitación donde había fallecido Victoria, con acceso limitado únicamente a Reed, Barlow y un tercer médico forense convocado específicamente para la ocasión, el doctor Frederick Treves, reconocido por su experiencia clínica y por su discreción profesional. No se permitió la presencia de ningún miembro de la familia real durante el examen, ni siquiera de las princesas que habían acompañado a Victoria hasta su último aliento. Treves llevaba consigo instrucciones explícitas de limitar el examen a lo estrictamente necesario, evitando cualquier incisión que pudiera resultar visible durante el velatorio posterior, previsto para recibir a decenas de miles de visitantes en los días siguientes. Los resultados de este examen limitado confirmaron parcialmente las hipótesis de Barlow sobre el deterioro renal, aunque no permitieron establecer con precisión absoluta si había existido o no un episodio cerebrovascular específico durante los últimos días de vida de la reina. Treves redactó un informe técnico breve, dirigido exclusivamente a los 3 médicos presentes, que nunca llegó a incorporarse a ningún archivo público de la corona. Este documento permaneció en manos privadas de la familia Treves durante generaciones, hasta que fue donado a un archivo médico especializado ya bien entrado el siglo XX, momento en el que los historiadores pudieron finalmente contrastar sus conclusiones con las notas previas de Reed y Barlow. La discreción exigida durante el procedimiento respondía también a un factor práctico de enorme importancia para la corona. El velatorio de la reina debía proyectar una imagen de serenidad absoluta ante los miles de personas que desfilarían frente al féretro abierto en los días posteriores. Cualquier signo visible de intervención médica sobre el cuerpo habría generado un escándalo de proporciones considerables en una sociedad donde la manipulación post-mortem de un monarca se consideraba, para amplios sectores de la opinión pública, un acto casi sacrílego. Treves logró completar su examen sin dejar marca visible alguna, un logro técnico que él mismo describiría años más tarde, en una carta privada como el trabajo más delicado de toda su carrera médica. Pero toda gran historia tiene un lado que rara vez aparece en los folletos. El informe de Treves incluía una anotación adicional que ni Reed ni Barlow mencionaron jamás en sus propios diarios.
la presencia de una cicatriz antigua, ya completamente curada, en una zona del cuerpo de la reina que no correspondía a ningún procedimiento médico conocido ni documentado en su historial clínico oficial. Treves especulaba, con cautela profesional, que podría tratarse de una intervención menor realizada muchos años antes, posiblemente relacionada con complicaciones tras alguno de sus 9 partos, el último de los cuales había tenido lugar en 1857. No existe, sin embargo, ningún registro médico de la época que confirme con exactitud el origen de esta marca, y la propia reina jamás hizo referencia a ella en ninguno de sus diarios personales conocidos. Esta anotación, aunque menor en apariencia, resulta significativa porque revela hasta qué punto la corona prefería mantener en reserva absoluta cualquier detalle físico de la reina que pudiera generar especulación pública, por trivial que pareciera desde una perspectiva médica actual. El informe completo de Treves no se hizo público hasta muchas décadas después, y durante ese tiempo la versión oficial se limitó a describir un examen post-mortem rutinario sin mayores hallazgos. La realidad, documentada en las notas privadas del propio forense, mostraba un procedimiento mucho más cuidadoso y restringido de lo que cualquier comunicado oficial llegó jamás a admitir. ¿Qué llevó realmente a Eduardo VII a autorizar finalmente un procedimiento que inicialmente había rechazado con firmeza? ¿Y qué otros hallazgos, además de la misteriosa cicatriz documentada por Treves, permanecieron fuera de cualquier registro oficial disponible para el público de la época? Mientras el cuerpo de la reina se preparaba para el traslado y el velatorio que millones de súbditos aguardaban con solemnidad, la corona ya trabajaba en paralelo en la organización de un funeral capaz de proyectar ante el mundo entero la imagen de continuidad y fortaleza que el imperio necesitaba mostrar en ese momento de transición histórica. El cuerpo de la reina Victoria permaneció expuesto en Osborne House durante varios días, antes de iniciar el traslado hacia Londres. Miles de personas cruzaron el Solent en transbordadores especiales solo para desfilar brevemente frente al féretro, custodiado por guardias de honor que se relevaban cada pocas horas. La organización de este velatorio corrió a cargo de un comité formado apenas horas después de la muerte, presidido directamente por Eduardo VII, que supervisó personalmente cada detalle del protocolo. Se calcula que más de 30.000 personas pasaron frente al ataúd solo durante los 3 primeros días, una cifra que sorprendió incluso a los organizadores más optimistas del evento. Uno de los aspectos que Victoria había dejado especificado con años de antelación era el carácter militar que debía tener su funeral, una petición inusual para una mujer que durante buena parte de su reinado había cultivado una imagen de viuda reservada y alejada de la vida pública. La reina insistió en que su cuerpo fuera trasladado en un cortejo con honores castrenses, escoltado por regimientos de caballería e infantería, y que el color predominante de la ceremonia fuera el blanco, en lugar del negro tradicional asociado al luto británico. Esta decisión desconcertó a buena parte de la corte, acostumbrada a 40 años de viudez vestida rigurosamente de negro, pero se cumplió al pie de la letra siguiendo las instrucciones que la propia Victoria había redactado mucho antes de su muerte. El traslado del cuerpo desde la isla de Wight hasta Londres se realizó a bordo del yate real Alberto, cuyo nombre honraba precisamente al esposo fallecido 40 años atrás. La travesía, de apenas unos kilómetros por mar, se convirtió en un despliegue naval sin precedentes. Decenas de buques de guerra británicos y de varias potencias europeas escoltaron la embarcación en un silencio solemne, interrumpido únicamente por el disparo de salvas de artillería cada pocos minutos. El Kaiser Guillermo II, presente en representación de Alemania, insistió en participar personalmente en varios tramos del cortejo, un gesto que generó cierta tensión protocolaria dado el delicado equilibrio diplomático europeo de la época. Una vez en Londres, el féretro fue trasladado en un carruaje de artillería
tirado por caballos blancos hasta la estación de Victoria, desde donde partió un tren especial hacia Windsor. Durante el trayecto por las calles de la capital, cientos de miles de personas se agolparon en las aceras para presenciar el paso del cortejo, muchas de ellas llevando toda su vida bajo el reinado de la misma soberana y sin haber conocido jamás a otro monarca en el trono británico. El funeral definitivo se celebró en la capilla de San Jorge, dentro del castillo de Windsor, con la asistencia de representantes de prácticamente todas las casas reales europeas, muchas de ellas unidas a Victoria por lazos de parentesco directo tras décadas de matrimonios estratégicos entre sus numerosos hijos y nietos. Detrás de la solemnidad pública de este despliegue, sin embargo, las tensiones familiares que habían marcado los últimos años de Victoria seguían presentes de manera constante. Eduardo VII, ya proclamado rey, mantenía una relación distante y en ocasiones abiertamente conflictiva con varios de sus hermanos, especialmente con la princesa Beatriz, la hija menor de la reina, que había asumido durante años el papel de compañera constante de su madre en Osborne House. Los diarios de varios asistentes al funeral describen momentos de visible incomodidad entre miembros de la familia durante los actos protocolarios, aunque ninguno de estos episodios trascendió jamás a la prensa de la época gracias al estricto control informativo que la corona mantuvo durante todo el proceso. Pero toda gran historia tiene un lado que rara vez aparece en los folletos. Mientras el funeral se desarrollaba con la solemnidad esperada ante la mirada de toda Europa, en Windsor se producía en paralelo un proceso mucho menos visible: la revisión sistemática de las pertenencias personales de la reina por parte de un pequeño equipo, designado directamente por Eduardo VII. Este equipo, formado por apenas 4 personas de máxima confianza del nuevo rey, tenía instrucciones precisas de identificar y retirar cualquier documento, carta u objeto que pudiera resultar comprometedor para la imagen de la corona antes de que los archivos personales de Victoria pasaran a manos de historiadores o archiveros oficiales. Este proceso, iniciado apenas concluido el funeral, se extendería durante meses y afectaría directamente a la correspondencia vinculada tanto a John Brown como a Abdul Karim. La magnitud de este trabajo de revisión resultó considerable. Victoria había mantenido durante toda su vida el hábito de escribir un diario personal detallado, una práctica que sostuvo casi sin interrupción desde su adolescencia hasta pocos días antes de su muerte. Se calcula que estos diarios sumaban varios centenares de volúmenes acumulados a lo largo de más de 60 años de anotaciones cotidianas. La hija menor de la reina, la princesa Beatriz, recibió el encargo específico de transcribir estos diarios en versiones editadas, eliminando cualquier pasaje considerado inapropiado antes de destruir los originales manuscritos. Este proceso de edición y destrucción se prolongaría durante décadas, mucho más allá del propio funeral, y alcanzaría dimensiones que ni siquiera los historiadores actuales han logrado dimensionar por completo. ¿Cuánto del diario original de la reina Victoria sobrevivió realmente al filtro editorial de su propia hija? Omité, ¿y qué otros episodios, además de los ya vinculados a Brown y Karim, desaparecieron para siempre de la memoria histórica bajo el pretexto de proteger la imagen de la corona? Mientras Windsor se vaciaba lentamente de los diplomáticos y jefes de Estado que habían acudido a rendir homenaje a la reina fallecida, comenzaba un trabajo silencioso de reescritura documental que se extendería durante generaciones, hasta bien entrado el siglo XX, cuando los primeros fragmentos de esta historia empezarían finalmente a salir a la luz. La princesa Beatriz dedicó los siguientes 30 años de su vida a transcribir los diarios de su madre, un trabajo que comenzó apenas unos meses después del funeral y que no concluyó hasta bien entrada la década de 1930. El método que siguió era sistemático. Leía cada volumen manuscrito, copiaba a mano una versión editada eliminando los pasajes que consideraba inconvenientes, y una vez completada esa transcripción, destruía el original. Se calcula que Beatriz llegó a quemar varios centenares de cuadernos originales de su madre,
un proceso que llevó a cabo casi en solitario, sin supervisión externa y sin que ningún archivero profesional verificara jamás qué contenido exacto se estaba eliminando para siempre. Este trabajo de Beatriz no fue el único frente de destrucción documental que se abrió tras la muerte de Victoria. Eduardo VII, además de ordenar la quema de la correspondencia vinculada a Brown y Karim, autorizó la eliminación de numerosos informes internos de Palacio relacionados con la gestión económica de la Casa Real durante las últimas décadas del reinado de su madre. Entre estos documentos se encontraban registros detallados sobre los salarios y condiciones de vida del extenso personal de servicio de Balmoral, Windsor y Osborne House, información que, según algunos historiadores, habría revelado disparidades significativas entre el trato dispensado a sirvientes de distinto origen y rango dentro de las residencias reales. La destrucción de estos registros impidió durante décadas cualquier estudio detallado sobre las condiciones laborales reales del servicio doméstico bajo el reinado victoriano. A pesar de este esfuerzo sistemático de borrado, no todo el material relacionado con la vida privada de la reina desapareció. Algunos fragmentos sobrevivieron gracias a copias que circularon fuera del control directo de la familia real, entre ellas cartas que Reed había enviado a colegas médicos antes de morir, y que sus propios descendientes conservaron sin destruir, contraviniendo en cierto modo el compromiso de silencio que él mismo había asumido en vida. También sobrevivieron algunos volúmenes originales de los diarios de Victoria que Beatriz, ya fuera por descuido o por decisión deliberada, nunca llegó a destruir por completo. Estos fragmentos permanecieron guardados en archivos privados de la familia real durante décadas, fuera del alcance de investigadores externos. El acceso académico a este material comenzó a producirse de manera muy gradual a partir de mediados del siglo XX, cuando la corona empezó a permitir consultas limitadas a historiadores autorizados bajo condiciones extremadamente restrictivas. Fue en ese contexto cuando salieron a la luz los primeros fragmentos de las notas privadas de Reed, que sus descendientes facilitaron parcialmente a biógrafos especializados en la vida de la reina. Estos documentos permitieron reconstruir, por primera vez de manera documentada, la existencia de instrucciones específicas sobre el amortajamiento de Victoria y sobre los objetos vinculados a Brown, que Reed había colocado en el ataúd siguiendo órdenes directas de la propia reina. El caso de Abdul Karim tardó considerablemente más tiempo en salir a la luz de manera detallada. Durante casi todo el siglo XX, su papel en la vida de Victoria permaneció reducido a menciones marginales en biografías generales sobre la reina, sin acceso a documentación que permitiera reconstruir con precisión la magnitud real de su relación. No fue hasta finales de la década de 1990 cuando una investigadora especializada localizó en un archivo privado ajeno a la corona un conjunto de diarios que el propio Karim había mantenido durante sus años de servicio y que habían sobrevivido, de forma casi accidental, al proceso de destrucción ordenado por Eduardo VII en 1901. Estos diarios, redactados parcialmente en urdú, permitieron por primera vez contrastar la versión oficial británica con el testimonio directo de uno de los protagonistas silenciados de la historia. Pero toda gran historia tiene un lado que rara vez aparece en los folletos. El hallazgo de los diarios de Karim generó un debate considerable dentro de la propia familia real británica sobre cómo gestionar esta información recién descubierta casi un siglo después de los hechos. Algunos sectores de la corona favorecían mantener un silencio prudente sobre el asunto, mientras que otros consideraban que la distancia histórica ya permitía abordar el tema con la serenidad académica que merecía. Finalmente se optó por una postura intermedia. No se impidió la publicación de investigaciones académicas sobre la relación entre Victoria y Karim, pero tampoco se facilitó el acceso completo a los archivos reales que aún podrían contener información adicional sobre este episodio. Esta postura ambigua se ha mantenido, con matices, hasta la actualidad. La reconstrucción histórica de estos episodios, posible solo gracias a fragmentos que sobrevivieron por azar o por decisiones individuales de conservación, contrasta enormemente con la magnitud de lo que se perdió de manera deliberada.
Los historiadores especializados en el periodo victoriano coinciden en que la destrucción sistemática, ordenada por Eduardo VII y ejecutada en buena parte por Beatriz, representa una de las pérdidas documentales más significativas de la monarquía británica moderna. Nunca se sabrá con certeza cuánto contenido original desapareció para siempre en esas quemas sucesivas, ni qué otros episodios de la vida privada de la reina permanecieron ocultos bajo el pretexto de proteger el prestigio institucional de la corona durante un periodo de transición política especialmente sensible para el Imperio británico. ¿Cuántos fragmentos más de esta historia permanecen todavía guardados en archivos privados que la familia real británica jamás ha abierto por completo a la investigación académica? ¿Y qué llevó, más de un siglo después de estos hechos, a que la propia monarquía comenzara a replantearse su relación con la memoria de una reina cuya vida privada resultó mucho más compleja de lo que su imagen pública sugería? Esta pregunta conecta directamente con la manera en que la corona gestiona, todavía hoy, el legado de Victoria frente a una sociedad contemporánea mucho más dispuesta a cuestionar los silencios impuestos por generaciones anteriores. Osborne House, la casa donde Victoria pasó sus últimos días, pertenece hoy a English Heritage y recibe cada año a cientos de miles de visitantes que recorren sus jardines y sus salones, sin conocer, en su mayoría, los detalles precisos de lo que ocurrió en enero de 1901. La habitación donde la reina falleció se mantiene abierta al público, decorada de forma similar a como estaba en aquella época, aunque ningún panel informativo menciona el sobre lacrado con instrucciones secretas ni los objetos vinculados a Brown y Karim que descansan bajo tierra en la capilla de Frogmore, junto al mausoleo de Alberto. La distancia entre lo que el visitante ve y lo que realmente sucedió sigue siendo, más de un siglo después, prácticamente la misma que existía el día del funeral. El Archivo Real de Windsor conserva todavía una parte considerable de la documentación relacionada con Victoria, incluidos fragmentos de los diarios que sobrevivieron a la transcripción de Beatriz y algunos registros médicos adicionales de Reid, Barlow y Treves. El acceso a este material continúa sujeto a restricciones significativas. Los investigadores deben solicitar permisos específicos, justificar el propósito académico de su consulta y, en muchos casos, aceptar condiciones sobre qué información pueden citar textualmente y cuál deben parafrasear en sus publicaciones. Esta gestión cuidadosa del legado documental de la reina se ha mantenido prácticamente sin cambios sustanciales desde mediados del siglo XX, pese a las sucesivas generaciones de historiadores que han solicitado un acceso más amplio a los fondos completos. En las últimas 2 décadas, sin embargo, el propio interés académico y cultural en torno a Victoria ha experimentado una transformación notable. Producciones televisivas y cinematográficas, centradas específicamente en su relación con John Brown y con Abdul Karim, han llevado estos episodios, antes reservados a círculos especializados, al conocimiento de audiencias masivas en todo el mundo. Estas producciones, basadas en gran parte en los fragmentos documentales rescatados a lo largo del siglo XX, han contribuido a una revisión pública de la imagen tradicional de la reina como una figura exclusivamente austera y distante. La Victoria que emerge de estos relatos es una mujer capaz de vínculos afectivos profundos, dispuesta a desafiar las convenciones de su propia corte, y consciente hasta el final de que su historia completa correría el riesgo de ser silenciada. Esta revisión cultural ha generado, a su vez, cierta presión sobre la propia institución real para reconocer con mayor apertura episodios que durante generaciones prefirió mantener en la sombra. Algunos historiadores especializados en la monarquía británica sostienen que la corona actual, consciente del interés público creciente, ha adoptado una postura de discreción más que de negación absoluta. No desmiente activamente los hallazgos documentales sobre Brown o Karim, pero tampoco impulsa su difusión ni facilita un acceso pleno a los archivos que podrían completar definitivamente el relato. Esta estrategia de gestión silenciosa recuerda, en cierto modo, al mismo mecanismo que Eduardo VII puso en marcha en 1901,
aunque adaptado a un contexto mediático completamente distinto. El mausoleo de Frogmore, donde reposan juntos los restos de Victoria y Alberto desde 1901, permanece cerrado al público la mayor parte del año, abriéndose únicamente en fechas muy concretas bajo estricta supervisión. Dentro de ese espacio, protegido de cualquier examen externo, continúan los objetos que Reed colocó siguiendo las instrucciones secretas de la reina. El anillo vinculado a Karim, el mechón y la fotografía de Brown, la bata y el molde de yeso de Alberto. Todos dispuestos exactamente como Victoria había planeado décadas antes de morir. Ningún miembro actual de la familia real ha confirmado ni desmentido públicamente, con detalle específico, el contenido exacto de ese ataúd. Y es probable que esa reserva se mantenga indefinidamente por tratarse de un espacio funerario activo, y no de una exhibición histórica abierta a inspección. Mirando en conjunto los 15 episodios que atraviesan esta historia, desde la habitación cerrada de Osborne House hasta los archivos todavía restringidos de Windsor, emerge un patrón constante que atraviesa generaciones enteras de la monarquía británica. Una fundadora, Victoria, que dejó instrucciones precisas para preservar fragmentos de su vida privada más allá de su propia muerte. Un sucesor, Eduardo VII, empeñado en construir una imagen pública depurada de cualquier elemento que pudiera generar controversia en un momento de transición delicada. Una hija, Beatriz, convertida en ejecutora silenciosa de ese borrado documental a lo largo de 3 décadas de trabajo solitario. Y una sociedad actual que, con acceso parcial a los fragmentos supervivientes, continúa reconstruyendo pieza por pieza una historia que la propia corona nunca tuvo intención de contar completa. La reina que gobernó durante 63 años y que dio nombre a toda una era histórica, murió, en definitiva, dejando tras de sí no solo un imperio extendido por varios continentes, sino también un conjunto cuidadosamente diseñado de silencios que sus propios descendientes se encargaron de proteger durante generaciones. Cada objeto oculto en su ataúd, cada carta destruida en las chimeneas de Windsor, cada diario reescrito por la mano paciente de Beatriz, formaba parte de una misma tensión, la que existe entre la voluntad íntima de una persona y la necesidad institucional de controlar su memoria pública. Esa tensión, lejos de resolverse con el paso del tiempo, parece haberse trasladado casi intacta hasta nuestros días, adaptadas a nuevas formas de comunicación, pero fiel a los mismos mecanismos de discreción selectiva. Cuéntanos en los comentarios qué detalle de esta historia te resultó más revelador. Los objetos ocultos en el ataúd, la destrucción de los diarios o el silencio que la corona mantiene todavía hoy sobre estos archivos. Si te interesan las historias de secretos ocultos tras la fachada de las grandes casas reales europeas, suscríbete al canal, porque en este espacio seguimos explorando episodios similares vinculados a otras dinastías y a los misterios que la historia oficial prefirió no contar, como los enterramientos secretos en otras cortes europeas o los archivos reales que todavía permanecen cerrados en distintos países del continente. Gracias por acompañarnos. Descansa.